El avión que desapareció y regresó 37 años después. Hay historias que desaparecen con el tiempo, otras, en cambio, parecen desafiarlo. Durante décadas, millones de personas han hablado de un vuelo comercial que, supuestamente, despegó con total normalidad. Desapareció sin dejar rastro y aterrizó 37 años después, como si para sus pasajeros apenas hubieran transcurrido unas horas. No había señales de un accidente, no existían restos del avión y, según la historia, quienes iban a bordo nunca supieron que el mundo había cambiado por completo. ¿Puede un avión perderse en el tiempo? ¿O estamos frente a uno de los engaños más exitosos que ha producido Internet? Hoy vamos a recorrer cada detalle de este caso, separando la leyenda de la realidad para descubrir por qué el supuesto vuelo 914 sigue siendo uno de los misterios más comentados de la aviación. Un vuelo como cualquier otro. Imagina un aeropuerto estadounidense a mediados de la década de los 50. La aviación comercial vive una época de enorme crecimiento. Viajar en avión todavía es un lujo para muchas personas, y cada vuelo representa una mezcla de elegancia y aventura. Los pasajeros llegan vestidos con trajes, sombreros y maletas de cuero. Algunos hojean el periódico mientras esperan abordar. Otros conversan con familiares antes de despedirse. En la plataforma, un avión de hélices termina de prepararse para despegar. Los mecánicos realizan las últimas inspecciones. Se revisan los motores, los depósitos de combustible, los instrumentos de navegación. Todo parece estar exactamente donde debe. Nadie imagina que ese vuelo, aparentemente rutinario, terminaría convirtiéndose en una de las historias más extrañas jamás contadas. Según la leyenda, aquella mañana un avión de Pan American debía cubrir una ruta muy conocida entre Nueva York y Miami. No era un trayecto complicado. Miles de pilotos habían recorrido ese mismo camino innumerables veces. El pronóstico del tiempo era favorable. No existían tormentas importantes. La visibilidad era excelente. Era el tipo de jornada que cualquier piloto desearía para volar. Con decenas de pasajeros ya acomodados y la tripulación lista para partir, el avión comenzó lentamente a dirigirse hacia la pista principal. El despegue. Cuando llegó la autorización desde la torre de control, los motores aumentaron su potencia. El ruido de las hélices rompió el silencio del aeropuerto. Poco a poco, el avión comenzó a acelerar. La velocidad aumentaba segundo tras segundo, hasta que finalmente el tren de aterrizaje abandonó el suelo. El vuelo había comenzado. Los primeros minutos transcurrieron con absoluta normalidad. Desde la cabina, el capitán mantenía comunicación constante con los controladores. Informaba la altitud, confirmaba el rumbo, recibía instrucciones. Todo funcionaba exactamente como estaba previsto. Dentro del avión, los pasajeros apenas prestaban atención al viaje. Algunos observaban las nubes por la ventanilla, otros conversaban. Algunos incluso fumaban, algo completamente normal para la época. Nada hacía pensar que ese vuelo estaba a punto de convertirse en un caso que seguiría siendo contado décadas después. El silencio. Entonces ocurrió algo inesperado. En tierra, los operadores del radar notaron que la señal del avión comenzaba a comportarse de manera extraña. Durante unos segundos parecía un simple fallo del equipo, pero la señal dejó de moverse y, de repente, desapareció. Los controladores intentaron restablecer contacto por radio. Una llamada, después otra y otra más. Pero del otro lado no respondió nadie. La primera reacción fue pensar en un problema técnico, quizá una avería en los equipos de comunicación, quizá una falla eléctrica. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, el ambiente dentro del centro de control empezó a cambiar. Ya no era una simple anomalía, era una emergencia. Los técnicos comprobaron una y otra vez que el radar funcionaba correctamente. Los demás vuelos seguían apareciendo sin inconvenientes. Solo uno faltaba. El que hacía apenas unos minutos volaba rumbo a Miami.
Cuando un avión desaparece sin emitir una llamada de auxilio, cada segundo cuenta. Las autoridades comenzaron a reconstruir la última posición conocida de la aeronave. Se analizaron las rutas posibles, el combustible disponible, la velocidad, la dirección del viento. Todo servía para intentar calcular dónde podía encontrarse. Mientras tanto, comenzaron las comunicaciones con distintas dependencias, aeropuertos cercanos, centros de control, equipos militares, guardacostas, cualquier persona que pudiera haber visto algo. La posibilidad más optimista era que el avión hubiera realizado un aterrizaje de emergencia, la más temida, que hubiera caído al océano. Los familiares de los pasajeros aún no conocían lo que estaba ocurriendo. En el aeropuerto de destino simplemente esperaban, miraban el tablero de llegadas. Consultaban sus relojes, pero el vuelo nunca apareció. Las horas comenzaron a pasar, y la incertidumbre se convirtió lentamente en desesperación. Una desaparición imposible. Con el paso de los días, la operación de búsqueda aumentó de tamaño. Aviones de reconocimiento sobrevolaron enormes extensiones de mar. Barcos recorrieron las zonas donde, según los cálculos, podía encontrarse algún resto de la aeronave. Se buscó combustible flotando, fragmentos del fuselaje, equipaje, balsas salvavidas, cualquier indicio. Pero no apareció absolutamente nada. Era como si el avión simplemente hubiera dejado de existir, sin una explosión registrada, sin un mensaje de emergencia, sin testigos, sin restos, solo un enorme vacío. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil resultaba explicar lo sucedido. Al cabo de varios meses, la búsqueda terminó oficialmente. Las esperanzas desaparecieron. El caso fue archivado, y el avión pasó a formar parte de la larga lista de aeronaves que, aparentemente, nunca volverían a ser vistas. O al menos, eso era lo que todos creían. Pero 37 años después, cuando el caso ya era prácticamente un recuerdo olvidado, un controlador aéreo observaría algo en su radar que no debería existir. Un viejo avión de hélices, sin plan de vuelo, sin identificación moderna y con un número que haría palidecer a toda la torre de control. El avión que desapareció y regresó 37 años después, el día que todo volvió a empezar. Durante décadas, nadie volvió a mencionar aquel vuelo. Los expedientes permanecían archivados. Los familiares habían aprendido a vivir con la incertidumbre y para las autoridades el caso estaba cerrado. Hasta que ocurrió algo que, según la leyenda, nadie dentro de una torre de control estaba preparado para presenciar. Era una mañana aparentemente normal en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Venezuela. Los controladores seguían la rutina de siempre. Aviones despegando, otros aterrizando, instrucciones por radio, coordenadas, altitudes, nada fuera de lo común. Entonces, una pequeña marca apareció en la pantalla del radar. Al principio nadie le dio demasiada importancia. Era posible que se tratara de una interferencia o un eco producido por el propio sistema. Pero la señal no desaparecía. Al contrario,
seguía acercándose. Uno de los controladores decidió mirar directamente hacia el cielo utilizando unos binoculares. Lo que vio hizo que varios de sus compañeros abandonaran sus puestos para acercarse a la ventana. No era un avión moderno, no era un jet comercial, era un enorme avión de hélices, un modelo que llevaba décadas fuera de servicio. Un avión de otra época. A medida que la aeronave se aproximaba, la sorpresa aumentaba. Su diseño pertenecía claramente a otra generación. Las líneas del fuselaje, la forma de las alas, los 4 motores de hélice. Todo parecía sacado de una fotografía antigua. Era como si un avión de los años 50 hubiera aparecido de repente en pleno mundo moderno. La prioridad, sin embargo, no era resolver el misterio, era evitar un accidente. La torre despejó inmediatamente una pista de aterrizaje. Otros vuelos recibieron instrucciones para mantenerse alejados. Nadie sabía si aquella aeronave tenía problemas mecánicos o si simplemente estaba desorientada. Había que actuar rápido. El controlador tomó el micrófono. Aeronave sin identificar. Esta es la torre de control. ¿Me recibe? Durante unos segundos, solo hubo estática. Repitió el mensaje. Otra vez y otra, hasta que finalmente una voz respondió. La transmisión, la comunicación sonaba extraña, no por la calidad del audio, sino por el contenido. El piloto habló con absoluta tranquilidad, se identificó, indicó el número del vuelo, mencionó la aerolínea y explicó que realizaba una ruta entre Nueva York y Miami. Nada parecía fuera de lugar, hasta que dijo la fecha. Según él, todavía era julio de 1955. En la torre de control nadie supo cómo reaccionar. Algunos pensaron que era una broma, otros creyeron que alguien estaba utilizando una frecuencia antigua, pero la voz sonaba completamente seria. No parecía la de alguien intentando engañar a nadie. El piloto estaba convencido de que seguía viviendo en los años 50. Una conversación imposible. El controlador respiró profundamente antes de responder. Le explicó que se encontraba sobre Venezuela, que no estaba aproximándose a Miami y que el calendario marcaba el año 1992. Durante varios segundos, la frecuencia quedó completamente en silencio. Después volvió la voz del capitán, pero ya no era la misma. Había perdido toda la seguridad con la que hablaba al principio. Preguntaba una y otra vez si aquello era algún tipo de error. Solicitaba confirmar la fecha. Repetía que era imposible. Mientras tanto, en tierra nadie apartaba la vista del avión. Todos intentaban comprender qué estaba ocurriendo. Si aquella historia era cierta, significaba que para quienes iban a bordo, el tiempo simplemente había dejado de existir.